Pues ahora nos vamos a adentrar en el mundo de la filosofía y cómo esta puede afectar a la política, al mundo político. Para ello contamos con un experto en filosofía política y es Nicodem Jalil Gomaru. Muy buenas, Nicodem. Bienvenido a nuestro magazine. Gracias. Y bueno, pues vamos a hablar, ¿no?, en general de tu tesis doctoral, que se centra mucho en la filosofía de Karl Popper. Pero bueno, cuando decidiste venir de Camerún a España para hacer esta tesis doctoral, cuéntanos. Y muchísimas gracias de pasarme la palabra. Y llego aquí en España durante el año 2012 con una beca de la Unión Europea, África, Caribe, Pacífico. Y he empezado la investigación a la Universidad Complutense de Madrid. Y como tutora y directora tengo la vicedecana Dr. Joël Anna Berger Desafí. Y mi investigación está centrada sobre la implementación de la democracia al nivel de África subsahariana. Y como problemática estoy buscando pasar de una sociedad cerrada a una sociedad abierta. Y la fuente de mi trabajo es la teoría epistemológica de Karl Raimund Popper. ¿Y por qué he elegido la teoría de falsabilidad de Karl Popper? Porque en primer lugar he empezado un trabajo en Camerún, una investigación de máster sobre la idea de sociedad abierta, porque ahí las realidades son contrarias a lo que vivimos en otros sitios del mundo. Y queremos integrar la tolerancia, queremos que cada persona se siente en libertad para gozar a los recursos naturales. Realmente hay una cosa, lo que estás comentando es muy bonito porque quieres devolver algo así como la democracia a tu gente, ¿no? Que la gente pueda vivir en libertad y pueda abrir su mente, ¿no? ¿Sería? Sí. Y has elegido entonces la teoría de la falsabilidad, ¿no? O el falsacionismo, ¿no? Que es, a mí me da un poco de miedo, Susan, porque quería que tú lo contaras. El falsacionismo, cuando empiezas a dudar quién eres, dónde estás, quién soy, ¿cómo es posible que de ahí salga algo positivo? Y la falsabilidad, esta teoría me parece muy buenísima y positiva para mí, porque para Popper una teoría merece el estatuto científico si esta teoría puede integrar la crítica de una teoría ajena. Y con esta manera de ver el mundo científico y la realidad social, podemos integrar la crítica en nuestro entorno y promover el cambio de comportamiento. Eso significaría empezar de nuevo y crecer, ¿no? Sí. Y sería también a través de la refutación, entonces, por lo que veo, ¿no? Sí. O sea, al aceptar otras críticas, el refutar a las personas para llegar a la verdad, digamos. Sí. A la verdad que lo que siempre queremos encontrar, que es muy difícil encontrar la verdad en muchas situaciones. Sí. Para salir adelante hay que integrar la crítica en su vida, aceptar las ideas de otras personas. De los demás, ¿no? Sí, porque hay gente que no pueden aceptar pensamientos contrarios a los suyos. Y eso es muy horrible por la convivencia social. Claro. Y si nosotros aceptamos de ver el mundo de otra manera y las diferencias culturales, humanas, podemos construir un mundo mejor. Una cosita, Nicodem, que te quería preguntar, con permiso de Susan. ¿Es España un buen ejemplo para tu estudio? ¿Cómo se ve España sería exportable al Camerún, por ejemplo? Y puedo decir sí de una parte, no de otra parte. ¿Cuál sí y cuál no?
El sí, porque dentro del plano sociopolítico puedo decir que España es un país casi avanzado que el Camerún. Y no porque no tenemos los mismos valores culturales. Hay que mantener la voluntad, el tiempo para permitir al mundo de ver las cosas de las mismas maneras. Y cuando termines esta tesis doctoral, Sí. ¿qué quieres? ¿Volver a Camerún y proyectarlo, el resultado que obtengas de esta tesis, lo quieres proyectar, aplicar en Camerún? ¿Tienes pensado hacer eso o cómo lo tienes pensado hacer? Y pienso que el futuro lo dirá. Si no, soy ciudadano del mundo, yo. En cualquier sitio puedo aportar mi contribución a la condición humana para salir adelante. A mí me gusta mucho lo que ha dicho Susan y te voy a hacer una pregunta que viene a colación con lo que ha dicho Susan, mi compañera periodista. Sí. ¿Te gustaría ser algún día presidente del Camerún? Y personalmente esta pregunta me parece profunda y pienso que ser presidente depende del destino, pero si el destino me ha elegido, no voy a contestar. Soy un ser humano y haré lo que podría hacer para salir adelante y defender las causas justas. Me alegro Claro. que me hayas dicho que es una pregunta profunda, lo he hecho por eso, porque igual le quieres regalar a tu país todo lo que estás aprendiendo ahora con el paso del tiempo. Sí, yo quería hacer una última pregunta y es porque estamos viviendo una situación muy triste, ¿no? De muchas guerras, muchos conflictos en muchos países del mundo. Entonces, si crees que a través de esta teoría se conseguiría la paz en estos países, porque a través de las armas estamos viendo que no, claramente. Entonces, a través de esta teoría, ¿crees que sí? ¿O ya es a largo plazo y es difícil trabajar en ello? Porque es difícil, a través de la refutación, el aceptar las críticas del contrario, sinceramente es difícil a día de hoy, pero no imposible. Yo pienso que todo es posible, como lo ha dicho Popper, porque el futuro del mundo depende de los seres humanos, de los individuos, y necesita una voluntad política y social. Con voluntad podemos seguir adelante, pero sin voluntad no podemos seguir adelante. Entonces nos aconsejas leer la filosofía de Karl Popper. Vale, lo haremos. Muy interesante, además te va a encantar porque Sí. a través del falsacionismo crea estructuras y crea espacios que son interesantísimos. Nicodem Jaligue Umaru. Oumarou, gracias por estar con nosotros y aportar esa tranquilidad, esa sensibilidad que tú tienes y ojalá que algún día, no sé si llegarás a ser presidente de Camerún o no, pero ayudes a tu gente. Gracias, Nicodem. Y a toda Gracias la a gente en el ustedes mundo. también. Muchas gracias.